Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Legado Adventista. Tras este pequeño parón que hemos hecho por el periodo vacacional de nuestros colaboradores, ahora iniciamos el año retomando nuestras series sobre las creencias fundamentales adventistas, exactamente por donde lo dejamos, que en este caso es la creencia fundamental, la número 6, que tiene por título La creación. Como ya es habitual y todos conocéis, contamos nuevamente con nuestro expositor Daniel Vera. Te voy a pedir, Daniel, si puede ser que nos dirijas en oración. ¿De acuerdo? Oremos. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Te agradecemos primeramente la hermosa bendición que nos das de poder reunirnos para poder tocar estos temas de doctrina, estos temas que esperamos sean de utilidad para todos quienes puedan ver y estar con nosotros en esta serie. Rogamos, Señor, una bendición especial para tener legado adventista y, por supuesto, para todos los que participan detrás, tratando de que esto sea posible. Rogamos, Señor, que todo sea dirigido por ti, lo pedimos y agradecemos en tu santo nombre. Amén, Señor. Hoy vamos a tratar la creación. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios con individualidad, poder y libertad para pensar y actuar. Aunque fueron creados como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios para su vida, aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de su alta posición. La imagen de Dios en ellos quedó dañada y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes comparten esta naturaleza caída y sus consecuencias nacen con debilidades y tendencias al mal, pero Dios en Cristo reconcilió el mundo consigo mismo y por su Espíritu restaura en los mortales arrepentidos la imagen de su Creador. Creados para la gloria de Dios, están llamados a amarlo a Él y a amarse a unos a otros y a cuidar de su entorno. Dios ha revelado en las Escrituras el relato auténtico e histórico de su actividad creadora. Creó el universo y en una creación reciente de 6 días, el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Así estableció el sábado como un memorial perpetuo de la obra que realizó y completó durante 6 días literales, que junto con el sábado constituyeron la misma unidad de tiempo que hoy llamamos semana. El primer hombre y la primera mujer fueron creados a imagen de Dios como una obra cumbre de la creación. Recibieron el dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidarlo. Cuando el mundo quedó terminado, era muy bueno, proclamando la gloria de Dios. Bueno, Daniel, vamos a dar paso y comenzamos nuestra ronda de preguntas. Muchos me preguntan, y también se preguntan a ellos, si el relato debe entenderse como historia literal, simbolismo o una mezcla de ambos, y cómo eso dialoga con la ciencia moderna. ¿Qué significa exactamente que la creación haya ocurrido en 6 días literales? ¿Cómo puede sostener la idea de una creación en 6 días literales? Mm, a ver, Daniel, más que en grandes periodos de tiempo, porque las personas Sí, piensan que esto ha sido creado en grandes periodos de tiempo. ¿Qué me puedes decir sobre, sí, sobre esta la, pregunta? la verdad es que esta ha sido una discusión que se ha instalado hace mucho tiempo dentro de la iglesia, precisamente por la influencia del evolucionismo en la discusión, ya que, como sabemos, hay dos posiciones con respecto a la creación, al origen y la creación del mundo. Está, por un lado, la posición eh, evolucionista, que es la posición que defiende mayormente la ciencia moderna y el ateísmo, y por supuesto la posición creacionista, que es la posición que defiende la Iglesia Adventista, que es una posición basada firmemente en la literalidad de las escrituras. Cuando hablamos de la literalidad estamos hablando precisamente de que los relatos históricos que la Biblia tiene se aceptan, se creen que son literales. Así, por ejemplo, la creación del mundo en 6 días, creemos que efectivamente eran 6 días literales, y esto para nosotros es tremendamente importante porque en realidad se conecta o afectaría, digamos, afecta muchas de nuestras creencias, como la misma creencia del día sábado. La observancia del día sábado no tendría sentido, efectivamente, que nosotros la defendiéramos con tanta vehemencia si no creyéramos precisamente en la literalidad
7 días de una creación en 6 días y el séptimo día, digamos, de reposo para el Señor. Entonces, cuando nosotros miramos el trasfondo, en realidad hay mucho que está en juego, hay mucho implicado. Y precisamente, bueno, como te comentaba, para nosotros la evidencia bíblica da respaldo a la literalidad de esta creación en días reales de 24 horas y no en largos periodos de tiempo. Hay evidencia bíblica para nosotros y evidencia también, por supuesto, desde la ciencia. Y nosotros tratamos de combinar ambas fuentes de información precisamente para tener ahí un respaldo claro de ello. Em, bueno, respondiendo ahí también en parte, digamos, desmenuzando un poquito estos dos elementos. Desde el punto de vista bíblico, la palabra que se usa para día, mayormente en la Biblia, es yom. Y yom habla justamente de periodos de 24 horas. Así que tenemos ahí una de las tantas evidencias, digamos, que habla de ello. En Génesis 1, cuando nosotros vemos la forma en que está estructurado la descripción que se hace de la creación día por día, vemos justamente que esta descripción es muy significativa porque dice, y fue la tarde y la mañana el día primero y así sigue con el día segundo, el día tercero. Esta palabra yom que te mencionaba, en el Antiguo Testamento aparece acompañado de un número ordinal. Siempre aparece primer día, después segundo día, tercer día. Y con la expresión tarde y mañana, que como te mencionaba, en el hebreo bíblico siempre hace referencia a un día literal. Además, este relato, y esto es muy importante, no está escrito en forma poética. Hay personas que pueden decir, bueno, pero la Biblia también tiene parte poesía, parte simbolismo, efectivamente, pero el contexto de los eventos que aquí se mencionan son reales, son históricos, y cuando hay hechos históricos o relatos históricos mencionados, en realidad el estilo literario queda muy bien demarcado. Aquí realmente prácticamente la totalidad de los autores coinciden que aquí el estilo no es poético. Cuando se describe la creación, el estilo literario apunta precisamente que al autor, en este caso Moisés, lo presenta como una historia real. Por lo tanto, esta propuesta de que los días podrían representar millones de años, en realidad no tiene mucho asidero. Eso desde el punto de vista de la, mm, de las evidencias de la misma Biblia. Y como veremos un poquito más adelante, para dejar un poco de espacio a cuando hablemos ya más detalladamente de las evidencias de la creación, hay evidencias desde la misma ciencia que demuestran que la Tierra tiene una creación, una data de creación realmente reciente, de unos pocos miles de años y no de grandes periodos de tiempo, de millones de años, como suele sugerir la ciencia moderna. Muy bien, Daniel. Entonces, ¿cuál sería la importancia real de sostener la literalidad de estos 6 días? Porque la Biblia nos muestra que la creación de este mundo culmina con la creación del ser humano y se nos dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Explícanos un poquito qué significa esto. Bueno, la importancia de esta literalidad tiene, como te comentaba, varias implicancias o implicaciones. Por un lado está que constituye para nosotros doctrinalmente como cristianos y adventistas la base del sábado. Si la creación no fue literal en 7 días, efectivamente no habría una base suficiente como para sostener que el séptimo día, digamos, debe ser guardado con la claridad que nosotros tenemos. También está el hecho de que en el relato bíblico no solamente está implicada la creación, o sea, perdón, la observancia del sábado, sino también la existencia de personajes históricos como Adán y Eva. Adán y Eva, en gran parte incluso de la cristiandad, el mismo catolicismo ha abrazado la idea de la evolución teísta, una doctrina o una teoría propuesta por un sacerdote jesuita llamado Teilhard Pierre de Chardin, quien tratando de conciliar el evolucionismo con el creacionismo, eh, inventó un punto intermedio donde aceptando el evolucionismo, trata de amalgamar la idea de la creación, pero la creación en un contexto evolucionista, es decir, eh,
mitificando los personajes como Adán y Eva, que Adán y Eva no existieron realmente para ellos, sino que son personajes simbólicos y que el ser humano en realidad llegó a convertirse en ser humano, producto de un proceso evolutivo, pero que no podemos entender que Adán y Eva existieron en la práctica. Entonces, eso rompe con la naturaleza, justamente como tú bien decías, del ser humano como una raza especial que fue creada a imagen y semejanza de Dios, daña y destruye la imagen misma de Dios en el hombre, también destruye la potencialidad de Dios en el sentido que Dios pareciera incapaz de poder crear al ser humano en un proceso inmediato, eh, por, como parte de la manifestación de su poder, sino que simplemente puso en curso un proceso evolutivo para que llegáramos a ser lo que somos hoy. Eso daría lugar justamente a todas las eh, perversiones y problemas que existen hoy día en la actualidad, relacionados a temas de eh, falta de moral, a problemas relacionados con la discriminación racial, problemas relacionados con incluso con la perspectiva de la preocupación divina por el ser humano, la perspectiva, la evolución teísta, de hecho, se acerca mucho más o da respaldo incluso a la posición teísta lo que se llama deísmo, donde Dios simplemente crea al ser humano y se aleja y lo deja a su suerte. Entonces, todo el plan de redención se viene abajo. O sea, hay muchas implicaciones teológicas que se derivan justamente de un error, de aceptar un error de esa naturaleza. Entonces, Daniel, ¿qué rol cumple verdaderamente el sábado en relación a la creación? Bueno, los adventistas, cuando hablamos del sábado, en realidad tenemos mucho que decir. Voy a tratar de ser eh, bien escueto en algunos aspectos. Porque para nosotros como adventistas el sábado es obviamente un memorial vivo de la creación, un recordatorio de que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Pero también significa que reconocemos que Dios es poderoso, es omnipotente y que el mismo poder que dispuso para crear todo es el poder que tiene para poder regenerar al ser humano. A través de la creación nosotros reconocemos que Dios es un Dios que tiene propósito, que pone propósito en todas sus cosas. Cuando creó el sábado, lo creó con un propósito, y ese propósito era santificar al ser humano, era entrar en una relación personal de comunión, fortalecer esta relación espiritual de comunión con el ser humano. Y por eso, como dice la Escritura, particularmente Génesis 2 1 al 3, que es un texto muy conocido para nosotros, Dios terminó su obra el séptimo día, reposó ese día, lo bendijo y lo santificó. Y lo santificó porque lo apartó para un propósito sagrado, para un uso sagrado. Y lo importante es que desde el punto de vista teológico, el sábado fue instituido antes de que el pecado entrase en el mundo. Es junto con el trabajo y con el matrimonio, como describen algunos teólogos, la única institución que efectivamente fue creada antes de que el pecado entrara en el mundo. Por lo tanto, el sábado no es propiedad del pueblo judío, como muchas veces se describe. El sábado es un día consagrado a Dios, pero un día dado a la humanidad, fue observado por Adán y Eva. Ellos no eran judíos, ellos representan a toda la humanidad, a toda la raza humana, y por lo tanto es una declaración firme de parte de Dios de entender quiénes somos nosotros respecto a Él, precisamente porque en el contexto del gran conflicto, el gran problema, una de las causas por las cuales el conflicto se originó fue porque Lucifer, como nosotros recordaremos, perdió de vista que él era una criatura, no era creador. Podría tener muchas facultades y poderes que fueron otorgados por Dios, pero él no era Dios, él no podía crear vida. Cuando uno se da cuenta de lo que significa esto, evidentemente tiene con mayor fuerza la importancia de que, como ahí se afirma, ¿no es cierto?, el Génesis 2 1 al 3, y particularmente en el mandamiento
en Éxodo 8, 20, 8, perdón, 20, 8 al 11, cuando se habla del cuarto mandamiento, con ese énfasis con el que se describe que Dios hizo todo, los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Dios es el autor de la vida, y es el único que puede dar vida. Lucifer no tiene ese poder, no tiene esa facultad, y ni ninguna otra criatura. Los seres humanos, incluso en la actualidad, tratando de reemplazar a Dios o tratando de jugar a ser Dios en un laboratorio, no pueden crear vida, pueden simular ciertas condiciones para la vida, ciertas, ciertos elementos, pero no pueden producir vida a partir de lo que no es vida, solamente Dios puede hacerlo. El ser humano solamente puede producir mutaciones, cambios, alteraciones, afectaciones a lo que ya es vida o lo que ha sido vida, pero no puede producir vida. Y ahí es donde efectivamente el sábado nos recuerda quiénes somos nosotros, cuál es nuestra posición en el universo, y eso nos obliga obviamente a humillar nuestro corazón, a entrar en una relación más sumisa, más humilde frente a nuestro Creador, y el sábado en ese sentido tiene una importancia vital para nuestra experiencia espiritual. Qué malo es, ¿verdad, Daniel? Cuando nos olvidamos de que nosotros somos criaturas y nos queremos poner en un lugar donde no nos corresponde, ¿no? Luego, pues pasa como, pues, como le pasó a Lucifer, ¿no? Que se quiso estar donde no le tocaba y, pues bueno, aquí estamos sufriendo las consecuencias. Así es. Con respecto al ser humano, Daniel, ¿qué implica que el ser humano haya sido creado con dominio sobre la Tierra? Porque ese punto me interesa mucho, que dominemos sobre la Tierra. Bueno, lo que tú estás mencionando aparece en alusión a Génesis 1, versículos 26 al 28. Ahí si leemos dice, hagamos al hombre, dice, a nuestra imagen y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, ¿cierto? Esa palabra, señoré, la palabra señorear, no implica tiranía, no implica, digamos, algún tipo de jefatura eh, con esa autoridad coercitiva que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver en los señores de la tierra, mirando esa imagen quizás algo feudal de los señores, ¿no es cierto?, en la Edad Media. En realidad, la palabra señorear implica administración bajo autoridad delegada, es decir, un mayordomo, una mayordomía. Y esto se refuerza en otros textos bíblicos como Salmo 24:1 cuando describe que de la tierra, dice, de Jehová, perdón, de Jehová es la tierra y su plenitud. Por lo tanto, el dominio humano siempre reconoce que el dueño verdadero de la tierra y de todos nosotros, el dueño, la propiedad, le pertenece a Dios. El dueño es Dios. El ser humano es simplemente una especie de delegado, un administrador, un mayordomo, y por lo tanto la autoridad y el dominio que el ser humano tiene sobre la tierra es derivado, limitado y está supeditado, digamos, a los límites del mandato que Dios nos ha dado. Dios nos mandó a cuidar la tierra, administrarla, pero cuidándola y precisamente gobernándola con sabiduría, proteger la tierra. Para nosotros como adventistas, de hecho, el mensaje del sábado implica un cuidado especial sobre la creación porque ahí estamos viendo la manifestación de la mano de Dios. Vemos en la creación el cuidado de Dios por cada una de sus criaturas. Vemos, por ejemplo, lo que aparece en Mateo 6, cuando Jesús caminaba con sus discípulos y les dicen, observar los lirios del campo, miren las aves del cielo, el cuidado que Dios tiene por cada eh, elemento, por cada ser vivo dentro de su creación, es tan grande que eso nos obliga a nosotros a pensar en el amor también y el cuidado que Dios tiene por nosotros, como aparece, ¿no es cierto?, en ese contexto, pero también nos obliga a pensar efectivamente en nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables también por la creación, somos responsables por este planeta, y aunque estemos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, en un mundo degradado, afectado por el pecado, nuestra responsabilidad no es dañarlo aún más, porque nosotros tenemos que dar un testimonio de que creemos justamente de que Dios es, desea restaurar todas las cosas y que nos usa a nosotros también como instrumentos, ¿cierto? Para poder mantener y de alguna forma preservar
lo bueno que queda en este mundo hasta que efectivamente ya todo el mundo se ha rehecho, se ha hecho nuevamente. Estaba pensando ahora mismo en lo que has dicho, en lo poco de las cosas buenas que quedan, porque Mm, hoy día quedar bueno queda poco. También meditaba sobre la importancia que tiene tener clara la definición de una palabra, ¿no? Con el tema del dominio, ¿no? Hablaba del sí, señorear, ¿no? Y tú lo has definido muy bien. Pero el ser humano tiende a coger el lado de dominio de sometimiento al planeta y a las personas, ¿no? Nos creemos con derecho, incluso en la pareja, en la relación, ¿no? El hombre se enseñorea de su esposa, que mal entendido también está ese versículo de que no está exacto. a su lado, no está al lado como un igual, Una compañera, complementándose una uno como compañera. compañera, sino que el hombre se enseñorea de la mujer, ¿no? Y de ahí los malos entendidos y las culturas estas en las que viven las mujeres totalmente. Ahora lo estamos viendo en la televisión, ¿no? Con lo de la guerra de Irán. Ahí hay 2 bandos y es incomprensible que en este mundo todavía siga habiendo lo que está pasando allí, pero bueno, es de las pocas, cosas que espero que en breve se vayan solucionando, porque no tiene buen panorama, ¿verdad, Daniel? Cómo está Así es. ahora el tema. Así, Bueno, bueno, pues dime. sí, solamente como No, no, bien no, has dime, dicho, dime. el, lamentablemente justamente estas luchas de poder representan justamente las consecuencias del pecado. Con el pecado aparecen en la naturaleza em, podemos decir, todo este ripio y estas em, malas obras que lamentablemente llevan al ser humano a pelear justamente por este dominio y el sometimiento de uno sobre otro, cuando en realidad en la creación Dios lo creó todo armónico. La creación es de una belleza y de una armonía tan grande que realmente nos damos cuenta de que es imposible que se haya podido producir por, por un proceso de evolución. La evolución se basa en el dominio y la guerra y la supervivencia de la especie, supuestamente, ¿no es cierto?, de una especie por sobre otra. Y eso habla de destrucción constante, de destrucción permanente. Eh, la misma base de la filosofía que está detrás de la teoría evolutiva, basada en esta selección natural, como ellos le llaman, em, lleva a la destrucción. Y eso no tiene obviamente ningún sentido para nosotros. Pues mira, casualmente me viene genial porque al hilo de lo que estás comentando, de un asunto inevitable de hablar, es de la doctrina de la creación, la discusión que hay ahora mismo entre creacionismo y el evolucionismo. Me gustaría si pudiéramos tratar el tema de en qué consiste para los hermanos que nos están viendo, saber de qué va esa discusión eh, y si es una cuestión entre fe ciega con el mundo de la ciencia o qué evidencias tenemos para tratar este tema. Importante pregunta. En realidad esto es vital. Es vital que nosotros lo podamos entender bien para poder entrar en una conversación, en un diálogo precisamente con muchas personas que de repente pueden tener esta duda o esta inquietud. Cuando nosotros hablamos de la discusión entre fe y ciencia, primeramente, hablamos de una discusión que puede verse desde distintas perspectivas y va a depender de los datos o de la información que nosotros tengamos. En realidad, muchas veces cuando nosotros hablamos de evolucionismo con personas que no tienen un panorama completo o una información completa respecto a lo que esto significa, podemos encontrarnos con visiones sesgadas que impiden que nosotros podamos establecer un diálogo adecuado. En realidad, es muy importante entender los conceptos. La, la Biblia no niega la ciencia, no la contradice, y ni propicia, obviamente, ningún tipo de actitud anticientífica, todo lo contrario. La ciencia, como nosotros la entendemos, es un- no, no- se basa en el método científico de la observación, la experimentación y hacer análisis de la realidad a partir precisamente de experimentos y observaciones. Y evidentemente la Biblia nos impulsa y nos motiva a que nosotros veamos este mundo con ojos de un observador. Pero el observador puede tener podemos decir, un prejuicio, eh,
que son los preconceptos que llevan a este observante a mirar la evidencia quizás con los lentes que no son más adecuados. Yo uso lentes, tú también. Los lentes alteran, más que alterar nuestra realidad, la, mm, la definen en los términos de que podamos ver las cosas ¿no es cierto?, de cierta manera. Si nos quitamos los lentes y quizás tomamos unos lentes con un filtro solar, vamos a ver todo con ese filtro. Eh, Mirando un poco esa analogía, cuando nosotros miramos las evidencias que nos proporciona la ciencia en realidad, al mirar la evidencia, la puede mirar con distintas lupas. Y la lupa evolucionista es distinta a la lupa del creacionismo. Y vamos a ver por qué. Porque evolución naturalista, como nosotros conocemos mayormente en la teoría evolucionista, viene con una condicionada a entender que el fenómeno de la vida surgió por procesos no dirigidos, de manera natural, no sobrenatural, de manera natural, por eso se basa en el naturalismo, ¿no es cierto? Y que a través de este proceso natural, que tiene que haber sido de millones de años, dirigido por un azar inconsciente, se produjo, digamos, la vida tal como nosotros la conocemos en la actualidad, sin ningún tipo de intervención divina. Mientras que el creacionismo afirma que Dios es el autor de la vida, Dios creó el mundo de forma intencional y dirigió, digamos, todo el proceso a través de 6 días literales, como se describe en el libro de Génesis. Entonces, evidentemente, aquí nosotros encontramos dos perspectivas acerca del origen de la vida que condicionan la forma en que nosotros vamos a mirar las evidencias. Y esto tiene una importancia radical, porque en realidad para nosotros es muy importante establecer que tanto el creacionismo como el evolucionismo, las dos son teorías científicas. No estamos hablando, no estamos contraponiendo ciencia con fe. Lo que estamos estableciendo es que efectivamente que hay dos modelos científicos que proponen distintos métodos de observación para analizar la evidencia y para que y el propósito, digamos, es que los datos sean los que revelen eh, qué hace más sentido, dónde está, digamos, puesta el mayor peso de la verdad. En el contexto del creacionismo, muchos de los grandes científicos de la historia, la mayor parte de los científicos, y de hecho que han sido premios Nobel, han sido creacionistas. El tema es que la gente no lo sabe. La gente piensa que la ciencia se ha dado del lado del ateísmo, eh, mayormente, y no, eso en realidad responde a un fenómeno más bien de las ciencias modernas, con la aparición, digamos, justamente de la filosofía naturalista, del naturalismo, y el desarrollo justamente del ateísmo como filosofía. Si nosotros miramos incluso la biografía, por ejemplo, de uno de los grandes evolucionistas, el que dio origen al famoso libro El origen de la especie, Charles Darwin, todas las biografías lo relatan como un naturalista británico, naturalista. Es decir, él ya estaba condicionado a mirar el mundo desde una posición naturalista. El naturalismo es una posición filosófica, no es una posición científica. El naturalismo es una posición filosófica. Entonces, mirar a Darwin y describirlo como un naturalista británico es mostrar precisamente dónde está su sesgo. Él tiende, digamos, va a mirar todos los hechos o las evidencias con una mente naturalista. Para ponerlo en una perspectiva muy simple, en el mismo libro El origen de las especies, hay una analogía que él hace, o una comparación entre la anatomía de los huesos de ciertos animales y va comparándolo con otros huesos encontrados en sectores cercanos, y él deduce que los huesos, si bien se parecen, son diferentes, por lo tanto, unos tienen que ser descendientes de otros. Esa es su deducción pura y simple. Uno mira el libro El origen de las especies, cuando lo lee se da cuenta de la simpleza que tiene, no tiene ningún tipo de profundidad en su análisis. Es realmente un libro que cualquier, hasta niño puede leer y se da cuenta de que en realidad no tiene, realmente a mí me impacta porque no tiene un grado de profundidad
en sus conclusiones. Sus conclusiones son demasiado rápidas, muy apresuradas, y se basan en ese tipo de datos. Establece hechos con muy pocos datos. Eh, y sin embargo, un científico puede tomar el mismo grupo de huesos y ver que ahí no hay necesariamente una, una especie de evolución, donde un grupo de huesos dependan o hayan evolucionado a partir de otro grupo de huesos similares, sino que puede ver perfectamente que hay dos especies distintas, similares, pero que son distintas y que pudieron haber aparecido incluso al mismo tiempo y haber coexistido. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos la evidencia? Eso es muy importante. Para que la fe efectivamente no sea ciega, tiene que atenerse a los datos reales, a datos ciertos. En muchos aspectos, el evolucionismo en realidad es verdadera fe. Hay que tener fe muchas veces para poder creer que el mundo pudo haber sido creado de forma azarosa y que de forma azarosa se ha puesto en un proceso, en un curso de evolución positiva, donde se han ido generando mutaciones favorables para cada especie, al punto, digamos, de tener lo que tenemos hoy en día como vida y con todo el ecosistema vital que nos rodea. Entonces, en realidad, muchos científicos se preguntan realmente quién tiene que tener más fe, realmente, el evolucionista o el creacionista. Y ahí es donde está esta discusión planteada. Eso a muy grandes rasgos, Liber. Fíjate, Daniel, en el mundo hoy actual en el que vivimos, pareciera que ha habido un aumento exponencial del ateísmo, ¿no? Sobre todo en el grupo de los jóvenes. Ahora mismo yo creo que el grupo de los jóvenes hay más una involución más que una evolución. Por todo lo que estamos viendo en las redes sociales con esta nueva moda que han sacado, no la voy a promocionar. Exacto. ¿Tú crees que realmente la evolución es una teoría científicamente probada? ¿Y cuáles son, Daniel, las debilidades de esta teoría evolucionista? ¿Cuáles son los puntos débiles de esta teoría? Uh, eh, Muy buen tema que, de hecho, creo que algo de esto alcanzamos a ver en alguna sesión pasada, pero sería bueno profundizar en ello, porque efectivamente em, las evidencias en la actualidad se dan mucho más en realidad a favor del creacionismo que del ateísmo. Cuando nosotros miramos incluso baste ver, por ejemplo, lo que ha ocurrido con varios científicos que se han decantado por el creacionismo, abandonando el ateísmo, y hablo de científicos muy famosos, que efectivamente en esta investigación, la misma investigación del ADN, han dado, digamos, como conclusión em, que que Dios efectivamente tiene que existir. Uno de los grandes científicos, de hecho, del último tiempo que tuvo este cambio de camiseta fue Anthony Flew. Y cuando Anthony Flew declaró que Dios existía y creó un libro, digamos, donde documenta su investigación y sus conclusiones, fue una verdadera revolución en el mundo científico, porque efectivamente él era uno de los grandes conferenciantes que andaba constantemente atacando al cristianismo y la posición creacionista. Era uno de los grandes defensores del ateísmo evolucionista. Sin embargo, las investigaciones del ADN, la complejidad del ADN, lo llevaron justamente a la conclusión irrevocable para él de que Dios tiene que existir. Y no solamente él, sino muchos otros personajes también en el transcurso, digamos, de la historia reciente también han hecho lo mismo. Michael Behe, un bioquímico también, creó otro libro que también es de publicación incluso por editoriales que no son cristianas, con un libro que se llama La caja negra de Darwin. En ese libro él explica cómo las llamadas estructuras, podríamos decir, las microestructuras o de complejidad irreductible, que supuestamente son la base de la creación, o sea, la base de la evolución, según el evolucionismo, son tan simples que a partir de ahí comenzó a evolucionar la vida. Bueno, él demuestra que de simpleza no tienen nada, son realmente de una complejidad tan grande
que son el equivalente a las máquinas modernas. Son verdaderas obras de la industria, o verdaderas obras industriales de una complejidad no solo tecnológica, desde el punto de vista mecánico, sino también desde el punto de vista informático. Si se quiere comparar con un programador, con un sistema de software, es de una, son verdaderas máquinas tecnológicas que a pesar, digamos, de lo minúsculo, de lo microscópico, tienen un grado de complejidad y de eficiencia para precisamente satisfacer necesidades que son muy, muy importantes. Estamos hablando de flagelos bacterianos y muchos otros elementos muy de la vida muy microscópicos, pero que son verdaderas micromáquinas, nanomáquinas biológicas y que no pudieron haber sido creadas por el azar. Entonces, en realidad, los problemas que tiene el evolucionismo, que el evolucionismo no puede explicar la aparición de estas em, máquinas biológicas de complejidad irreductible, digamos, tan minúscula, no puede explicar el problema del azar. Por ejemplo, si por azar se hubiera creado el mundo, ¿cómo por azar se mantiene en equilibrio constante? El azar hace y deshace con la misma frecuencia. Un azar que acierta con demasiada frecuencia ya no sería un azar dirigido. Y un azar dirigido es un azar inteligente. Ya inteligencia, no es azar. Entonces termina siendo contradictorio. El método científico está limitado, como decíamos, a la observación y a la experimentación, y desde el punto desde ese punto de vista, como tú bien decías, la evolución sigue en el campo de ser una teoría no probada, una teoría científica no probada, porque no se ha podido demostrar jamás en un laboratorio, jamás se ha podido observar el proceso, y esto es muy importante que lo entendamos, el proceso de una especie de convertirse en otra especie. Tú puedes hacer experimentos con una especie y puedes producir mutaciones en esa especie, pero no puedes transformarla en una especie diferente. Se han hecho experimentos con moscas, con abejas, se le ha irradiado con distintos tipos de elementos y rayos, pero pueden mutar, pueden aparecer más ojos, más alas, menos alas, pero siguen siendo estando, digamos, dentro de su misma especie, siguen siendo o moscas o siguen siendo abejas, y así también con otros eh, seres con los que se ha experimentado. La columna geológica también es una de las grandes debilidades de la teoría de la evolución. Al día de hoy, en los libros de escuela, en los textos escolares, se sigue enseñando la columna geológica como una realidad, cuando así tal y como aparecen en los libros de ciencia, la columna geológica no aparece en ninguna parte del mundo. No hay ninguna parte que tenga la, las capas sedimentarias, lo que nosotros conocemos como los estratos, ¿no es cierto?, sedimentarios, que son los que contienen los distintos tipos de fósiles, de la misma forma como aparecen, digamos, en los textos. Este fue un modelo inventado en el siglo XIX, basado en el método circular. Es decir, los fósiles que se consideraban más antiguos fueron puestos en las capas sedimentarias más bajas o que se consideraban más antiguas, más, ¿no es cierto?, más profundas, y la datación de esas capas dependía de los fósiles que ahí se podrían hallar o que se supone que se deberían encontrar ahí. Por lo tanto, es un método podríamos decir, de argumentación circular, un método circular que evidentemente no tiene ningún fundamento. Es más, la evidencia científica contradice esta columna geológica porque se han encontrado incluso fósiles poliestratos, como se llama. Por ejemplo, árboles que atraviesan distintas capas sedimentarias. Si estas capas sedimentarias representaran millones de años, ¿no es cierto?, transición entre millones de años, y pasamos del precámbrico al cámbrico y así sucesivamente hasta arriba, hasta la capa que tenemos en la actualidad. Bueno, ¿cómo es posible que un árbol atraviese distintas capas? Un árbol que haya existido por millones de años. Eso no existe.
lo más probable es que estas capas sedimentarias, como sugiere la teoría creacionista, se formaron en muy poco tiempo, realmente en procesos muy cortos de tiempo, y describen más bien una, un tipo de catástrofe en la antigüedad, un tipo de justamente de desastre que puso justamente distintos tipos de capas sedimentarias en un muy corto plazo de tiempo. En realidad, por eso la teoría creacionista se condice mucho con la teoría del catastrofismo bíblico, que apoya justamente de que el mundo, así como nosotros lo conocemos, y el tema de las capas sedimentarias, y muchas otras, muchos otros fenómenos geológicos en la actualidad, fueron el producto del diluvio así tal y como lo describe la Biblia. Y por supuesto, muchas de las pruebas que la evolución ha presentado han sido refutadas por ellos mismos. Eh, cuando nosotros miramos, por ejemplo, la datación, el uso del carbono 14 como elemento de datación, de fechado de fósiles, eh, la misma revista Science, que es la revista más famosa en el ámbito científico, ha registrado y documentado cómo, por ejemplo, fechando con carbono 14, eh, ha habido errores, pero de grueso calibre. Aquí creo que tengo aquí un par de datos al respecto. Acá. Por ejemplo, en la revista Science, volumen 141 del año 1963, páginas 634 a 637, dice que conchas de molusco vivas, fíjate, conchas de molusco vivas fueron fechadas con carbono 14 y que tenían, según el carbono 14, más de 2300 años de antigüedad. Otras, con otros elementos también vivo, un árbol recién cortado, mostraba que el árbol supuestamente había muerto hace más de 27.000 años. Eh, También otras dataciones erróneas mostraban que una foca recién muerta, fechada con carbono 14, mostraba que había muerto hace 1300 años. Eso también apareció en el Diario Antártico, volumen 6, de septiembre a octubre del año 1971. Entonces, la misma ciencia va demostrando que efectivamente estos métodos de fechado no son ciertos. Ah, y por si fuera poco, la famosa búsqueda del fósil, del eslabón perdido. ¿Dónde está este tipo de eslabón? Eh, Cada vez que se ha intentado probar la existencia de un eslabón perdido, los medios obviamente lo anuncian con bombos y platillos, se publica como un gran descubrimiento, pero al poco tiempo estos descubrimientos quedan em, obsoletos o de alguna forma refutados por evidencia de estudio y de observación que se hace con posterioridad. Y de eso hay muchos casos que lamentablemente están en, digamos, solamente en registro de libros de ciencia, pero no se actualizan en los libros de historia, no se actualizan los libros en los textos escolares. Por ejemplo, el famoso hombre de Nebraska, supuestamente era el eslabón encontrado entre los simios y el ser humano, pero sin embargo se había hecho toda esta especulación en base a un diente. Todo lo que se había encontrado del famoso hombre de Nebraska era un diente que más tarde se comprobó que era el diente de un cerdo que luego estaba extinto. El hombre de Piltdown se construyó como eslabón a partir de una quijada que posteriormente resultó ser de un mono moderno. El hombre de Pekín supuestamente databa de hace 500.000 años, pero toda la evidencia desapareció, misteriosamente, toda la evidencia que existía acerca de ese famoso hombre de Pekín. Em, y el hombre de Neandertal, el mismo hombre de Neandertal, que es uno ya de los más famosos que nosotros conocemos en nuestra época, fue presentado también como un eslabón en un examen hecho ya en 1958 por el doctor A.G. Cave. Estableció que se había encontrado en Francia y que en realidad correspondía a un hombre anciano
que sufría de artritis. Eso era el hombre de Neandertal. Y bueno, así ha sucedido con muchos otros especímenes de fósiles que se han tratado de establecer em, como evidencia a favor del evolucionismo. Entonces, nosotros podemos encontrar que en realidad el, el evolucionismo adolece o carece de evidencia, tanto por el registro fósil, por las similitudes genéticas que supuestamente deberían haber, por las dataciones radiométricas, todo lo que son las supuestamente cambios de especie a especie, eso jamás se ha podido observar. No hay evidencia de realmente que sostenga lo que hace llamar el tiempo profundo, llamado que habla de millones de años, ni nada demuestra que haya habido procesos graduales de evolución, o que tenemos una especie de ascendencia de los simios. En realidad, todas esas teorías son esfuerzos o intentos del ser humano por tratar de dejar a Dios de lado y de que no reconozcamos que nosotros somos su creación. La evidencia registra con mucha claridad que hay una precisión de reloj, y que de hecho supera con creces la precisión de un reloj en los ciclos de la vida, en nuestro ecosistema, una, una interdependencia tal que es comparable, por ejemplo, con la de los sistemas integrados más complejos. Si tú quitas una pieza, el sistema ya no funciona porque funciona como un todo, no funciona de ninguna manera. Y no solo eso, sino que también tuvo que haber sido creado todo de una sola vez, porque tampoco es posible ver que un sistema de esa complejidad se pueda formar en el contexto de un proceso. Cuando tú miras la formación de un ojo, que era lo que habíamos mencionado en otras ocasiones, es imposible que el ojo se pueda haber formado gradualmente. No es posible, digamos, de entender cómo eso pudo existir. Cuando uno mira las explicaciones científicas, que dan los científicos ateos y evolucionistas, realmente son totalmente inverosímiles. No tienen ningún tipo de asidero. La ley de la entropía, la ley de la, las leyes que forman que han sido verificadas, digamos, que están presentes en nuestro mundo, dan cuenta de un deterioro a partir de algo que era perfecto. Dan cuenta de una degradación constante de algo que a partir de un punto en que en realidad todo tuvo que haber sido creado con una perfección superior a la que tenemos hoy en día. Entonces, en realidad, la evidencia va en una dirección contraria a lo que lamentablemente el mundo ateo o la ciencia moderna apunta. Madre mía, menuda clase de ciencias más buena. Estaba yo ahí visualizando todos los fósiles y todos los seres que dicen que evolucionan y estaba recordando un documental, no sé si lo has visto, que hizo bueno, lo tradujo, Logos TV, como en los días de Noé, ¿no? Que Muy uno de los bueno. primeros episodios es un documental buenísimo que recomiendo. Habla toda la parte del creacionismo, de la evolución y lo explica todo ahí súper bien. Pero me quedo de la historia de toda la información que has dado, me he quedado con una cosa muy bonita. Estaba haciendo como una analogía de ese científico del principio que has comentado, ¿no? Cómo ese hombre en su búsqueda de respuestas, ¿vale? Para contradecir, el creacionismo, llega un momento que el Señor lo busca y lo convierte, ¿no? Cómo él perseguía un Pablo de la ciencia, ¿no? Que perseguía y aún, pues mira, el Señor lo derriba y lo convierte. Me he quedado con ese pensamiento tan chulo. Daniel, ya terminando con la última pregunta, entonces, llegados a este punto, nosotros como cristianos, como creyentes, ¿cómo podríamos defender en estos tiempos actuales, con esta sociedad que tenemos, el creacionismo? Bueno, primeramente, entender que como cristianos, en realidad nosotros tenemos el deber de invitar a la gente a que a través de estas evidencias lleguen a conocer al Creador y que nuestro Creador desea entrar en una relación personal con nosotros. Lo más importante es que mm, las personas entiendan que nosotros como
Nuestra postura, nuestra posición es precisamente científica, de invitar a la gente a entender y observar el mundo como tiene que ser observado, liberado de todo prejuicio, liberado de todo sesgo. Las evidencias hablan por sí solas, pero es importante que los lentes o las lupas que usamos para mirar las evidencias estén completamente limpias, limpias de todo sesgo, limpias de todo tipo de malformación que condicione la interpretación a algo que no es. Cuando nosotros miramos las evidencias, nos vamos a dar cuenta de que así como este mundo tuvo que haber sido creado por un creador, la Biblia también tiene evidencias impresionantes acerca de su origen divino. Lo hemos hablado cuando hablamos de la doctrina de la Biblia al principio. Y esto no debe quedarse, digamos, simplemente en un descubrimiento meramente intelectual. La Biblia nos invita a una experiencia espiritual. Nuestro creador desea desarrollar una relación con nosotros. Y la invitación en el fondo que nosotros podemos hacer desde el mundo cristiano es que la ciencia acompañe esta experiencia espiritual de descubrimiento. Podemos asombrarnos de lo maravilloso que ha sido Dios al crear el mundo con el detalle que lo ha hecho, pero nosotros debemos salir del asombro para ir un paso más allá. Debemos ir a entrar en una relación personal con Dios. Dios desea que al maravillarnos de la vida, de la creación, nosotros desarrollemos un amor especial por la creación y por el Creador, que aprendamos a buscarle, que aprendamos a- a confiar en Él, así como vemos los cuidados que ha tenido por nosotros a pesar del mundo caído en el que nos encontramos. Aprendamos que en sus manos todo puede ser restaurado, que el mal que existe en este mundo no ha sido por causa de él, ha sido precisamente por causa de un enemigo que lamentablemente pervirtió el propósito y el plan, el diseño divino, y todo lo malo que existe en este mundo realmente va a tener su fin, va a tener un término, y que en ese rehacimiento de las cosas, ¿cierto? Cuando las cosas sean rehechas, Dios desea también, por supuesto, restaurar a la misma raza humana al plan original y al diseño original que se había propuesto para cada uno de nosotros. Seres completamente perfectos, que no tengamos ninguna dolencia, ninguna afección, que no vayamos rumbo a la muerte como partimos en esta tierra, en este mundo, porque tenemos vidas vulnerables, limitadas, sujetas, ¿cierto? ¿No es cierto? A una muerte inevitable, pero no tiene por qué ser así. En el plan de Dios, la vida puede ser una vida hermosa que pueda persistir por la eternidad. Y nosotros como cristianos en realidad tenemos muchas herramientas y evidencias que nos ayudan a descubrir a este Dios maravilloso, a este Dios creador y transformador, em, y a confiar en sus promesas, que nos animan, digamos, a persistir en este camino. Amén a eso. Daniel, antes de terminar el programa, me quiero tirar un poco a la piscina porque creo que la situación lo requiere, tal como estamos en este mundo. Te lanzo una pregunta. Tú como hombre cristiano de fe, como padre de familia, ¿tú qué piensas? ¿Qué le dirías a todos esos padres, madres que están viendo estas nuevas tendencias involucionistas en el que se está queriendo degenerar más aún a la raza humana al punto de los animales, que es los Terians, estos famosos que están saliendo, que nos están invadiendo por las redes sociales, incluso le están dando el punto este espiritual, este místico de ¿no? Porque unos lo comparan con Nabucodonosor, porque tal. Yo no sé, están todo manipulando un poco el relato para llevarlo a un punto cómodo de ellos espiritual, pero ¿qué les podemos decir a estos pobres padres que están lidiando con esa confusión que hay ahora mismo en el mundo, en el que los jóvenes han perdido totalmente su identidad y están buscando, no sé, identificarse con su mascota? ¿Qué podemos decirle a esta pobre gente? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo se siente el Señor? ¿Cómo crees que se siente el Señor con esto que está pasando? Porque Mm, verdaderamente Satanás está intentando hacer en estos últimos tiempos un trabajo extraordinario, ojo, en el sentido de que
borrar todo lo que es, dice, el Señor nos hizo a su imagen, o sea, borrar todo lo que tenga que ver con la imagen de Dios, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Sí, Daniel? en realidad, bueno, el fenómeno de los Terians se adscribe dentro de un fenómeno mayor que tiene que ver justamente con esta aparición de la evolución, justamente del evolucionismo, que ha decantado justamente en una degeneración moral, social y moral sin precedentes. En realidad, los Terians es simplemente uno de muchos otros fenómenos que están apareciendo y que, como tú muy bien dices, degradan la imagen de Dios en el hombre. Los Terians es un evento reciente, pero la sola aparición, por ejemplo, de la ideología de género, el avance del homosexualismo y muchas otras cosas que realmente corrompen la imagen de Dios en el hombre, eh, responden justamente a esta ausencia, esta carencia de propósito en la vida del ser humano, debido justamente a que la idea de que Dios no existe lleva precisamente a una ausencia de moral. Si Dios no existe, en realidad no existe una autoridad moral sobre nosotros, y todo el vestigio moral que en realidad existe, sí, en cada uno de nosotros, ese vestigio que nos ayuda a entender que existe un bien y un mal, algo bueno y algo malo, se va pervirtiendo al punto que ya las personas, como tú muy bien decías y empleaste la palabra clave, confusión. Se produce una confusión en la mente de estas personas. Entonces, yo creo que todo parte primeramente por entender que aquí hay un conflicto espiritual, hay una guerra espiritual que se libra contra el ser humano y que lo ha llevado a la degradación a su punto más bajo. Yo creo que la invitación que hemos hecho, ¿no es cierto?, de poder, de que la gente pueda acceder a las evidencias, a esta información que está disponible hoy en día y al alcance de cada uno de nosotros, es vital porque hoy en día, eh, más que nunca, vivimos en la sociedad de la información. El problema es que hay tanta información que la gente de repente puede perderse un poco y no sabe qué tomar, porque no sabe qué beber. Hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Lo importante es que el ser humano tiene la capacidad de poder discriminar el tipo de información que se le entrega. Nosotros hemos puesto aquí grandes temas sobre la mesa para que precisamente la gente lo pueda investigar. Y le hemos facilitado un poco el camino para que puedan hacer un trayecto más corto, tomar algunas brechas, algunos atajos, para que no pierdan mucho tiempo. Fíjense que el solo hecho, como tú muy bien mencionabas, de científicos que habiendo hecho toda su vida militancia en el ateísmo y pasarse a una posición teísta, nos ayuda. Un libro de esa naturaleza es un gran atajo para muchos que precisamente no van a tener que recorrer el currículum académico de un científico ateo, sino que van a tomar precisamente aquellos elementos que lo llevaron a esta persona a despertar y cambiar de posición, cambiar de militancia y convertirse, digamos, en un creyente en Dios. Entonces yo creo que hoy en día esta información, a pesar de todas las masas de desinformación posible, hay fuentes muy importantes de información que ayudan a despertar las conciencias, ayudan a despertar las mentes de los padres y de los jóvenes. Y la responsabilidad de los padres en realidad va más allá solamente de informarse ellos. Ellos tienen una responsabilidad como padres, y la tengo yo con mis hijos, de poder jamás perder el diálogo, perder la capacidad de comunicación, jamás, como nosotros decimos, tirar la esponja, en cierto, dejar ahí la batalla, dar las batallas por perdidas. Muchas veces vemos que, si vemos que nuestros hijos están yendo por un rumbo que no es el adecuado, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance y todo lo que esté en en nuestras manos poder hacer para poder recuperarlos, porque evidentemente que ahí hay una responsabilidad enorme de muchos padres que evidentemente no le han dado la atención necesaria a sus hijos y los hijos finalmente terminan manifestando estas carencias a través de patologías mentales que son verdaderas patologías, son enfermedades que son el producto de ausencias, de falta de afecto, falta de atención. Sí, y la mayor parte de los casos, en la búsqueda de identidad de muchos de estos jóvenes responde justamente a que eso no ha sido formado de manera adecuada en el propio hogar. Cuando un hogar es estable, cuando un hogar tiene
bases sólidas, tiene un modelo claro de padre y madre, cuando hay una instrucción y una dedicación eh, justamente dada, digamos, a los hijos no tienen, podríamos decir, tienen mucho menos riesgos de caer en este tipo de patologías sociales y mentales. Entonces, yo creo que, evidentemente, en muchos casos hay hogares fragmentados, los jóvenes no tienen culpa, hay ausencia de padre o ausencia de madre o ausencia de ambos, pero quien esté a cargo del hogar, evidentemente, si los padres están, pueden hacer algo y tienen que hacer algo por sus hijos. Como tú bien decías, yo creo que ahí no hay dónde perderse. La imagen de Dios está dañada en el ser humano, y lamentablemente el enemigo ahí gana más espacio porque a través de todas estas cosas no solamente embrutece al ser humano, lo lleva a su reducción máxima, lo minimiza, em, lo estupidiza, como decimos nosotros también. Y lamentablemente esto lleva a que el ser humano se incapacita a sí mismo em, para poder entender cosas que son eh, vitales en su formación, en su crecimiento como persona. O sea, nosotros esperamos que el ser humano llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea. La plenitud del ser humano es el ideal para cada uno de nosotros, a pesar de nuestra condición caída, y esa plenitud es posible de alcanzar a pesar de nuestras limitaciones o en el contexto de nuestras limitaciones, siempre y cuando nosotros podamos permitir que ese potencial se manifieste, se desarrolle. Y si lo limitamos, y lo limitamos con estas teorías y estas modas, obviamente que el ser humano se degrada aún más del nivel bajo en el que se encuentra en la actualidad. Fíjate, Daniel, que estaba pensando, digo, en esta era digitalizada donde tenemos todo a nuestra clic, no es ni ir a buscar un libro, es hacer un clic, ¿no? Que tenemos todo en nuestra disposición. Mira, yo ahora estoy haciendo un curso sobre la IA y hablaba el otro día yo con la profesora y le decía, ¿dónde está el límite? Porque claro, la IA es una máquina gigante donde está todo ahí metido y cualquier persona puede acceder a esa información. Entonces hablamos sobre el tema de la ética, ¿no? ¿Dónde estaba la ética en la parte de que los menores puedan acceder a tantas cosas? Y también luego estaba pensando en el problema que hay en casa. El otro día conversando con una compañera de trabajo me comentaba que su hija adolescente, bueno, que ya está empezando a entrar a la adolescencia, le está haciendo ciertas preguntas, pues como a los adultos los incomodan, ¿no? Pues sobre sexualidad, esto y lo otro, y cosas de las que nos lo, plantean y decimos: "¿Eso qué es?". Tantas cosas estas nuevas que están saliendo de yo, soy, me apercibo, no sé qué, yo soy esto, lo otro, que son tantas letras que ya no es LGTBI, es ¡guau! Hay una rista de letras que no podemos ya ni entender los adultos porque va todo esto tan rápido. Entonces, por un lado tienen los jóvenes un montón de información, pero están intoxicados de tanta información, no saben cómo procesarla y tampoco saben dónde verdaderamente buscarla, correctamente. Luego también hay falta de regulación en el tema de la información y cosas. Y luego también tenemos un trabajo que hacer desde casa los padres y desde las iglesias también con nuestros jóvenes, ¿no? Porque habrá que tratar ciertos temas sociales que les están afectando, por lo menos de los que están siendo rodeados nuestros jóvenes, y tratarlos sin tabús. En mi iglesia una vez se quiso hacer un programa donde se iba a estar en presencia los padres con los hijos y se iba a tratar por un programa de tarde tema de sexualidad, porque venía una sexóloga a hablar de ciertos temas y los padres fueron los primeros que no querían estar ahí presentes con sus hijos. Entonces, si a nosotros nos incomoda tratar esos temas, ¿qué pretendemos? Pues se van fuera y lo buscan fuera y luego los confunden. Porque no hemos querido afrontar realmente esa conversación incómoda, ¿vale? Vamos a decirlo, ¿no? Porque a ninguno el otro día mi compañera me decía: "Es que me ha hecho una pregunta que yo me he sonrojado". Claro, nos sonrojamos todavía, ¿no? Entonces, deberíamos trabajar en eso un poquito porque, sobre todo con nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros niños, intentar perder esas vergüenzas, papás, formarnos un poquito, aprender cómo darle herramientas a estos jóvenes para que sepan dónde buscar, dónde no buscar y sepan también discernir si lo que están leyendo, están viendo es correcto.
Últimamente están haciendo muchos vídeos, Daniel, muy didácticos, gente cristiana de otras denominaciones, de vídeos de papás que aparece un hijo o una hija disfrazado de un terian y de repente los sientan con una Biblia y les dan una explicación, ¿no? Y ves el vídeo cómo progresa, cómo le dan la explicación bíblica de la tristeza que siente el Señor de que perdamos esa imagen y cómo vas viendo cómo el niño se va quitando ese disfraz y al final le pregunta al padre si verdaderamente quiere ir al Señor haciendo eso, y el niño dice: "No". Pues ese tipo de conversaciones son las que creo que debemos de afrontar con nuestros niños. Muchísimas gracias, Daniel, por el tema de hoy. A todos vosotros que nos veis, si estos temas os están resultando de bendición, os invitamos a suscribiros al canal, compartir este vídeo y dejar vuestros comentarios más abajo. Recordar que volvemos a retomar las publicaciones cada semana de esta serie ante el tribunal. Quería comentaros una cosa. Últimamente estamos recibiendo, las personas que hacemos contenido digital, un poquito de boicot de algunas de las plataformas para subir estos contenidos. Así que es muy necesario que nos ayudéis haciendo comentarios, dándole me gusta, compartiendo el contenido con otras personas para que la plataforma vaya subiendo un poquito y vaya recomendando este tipo de contenidos. Si no, los que somos de un contenido muy concreto, muy doctrinal, de un tipo que va muy enfocado a ciertos temas, pues se quedan esos vídeos no tan recomendados ni con tanta visualización. Y lo que más nos interesa a los que estamos haciendo este trabajo es que estos contenidos tengan la máxima repercusión posible. Así que os pido, por favor, si podéis ayudarnos, no solo a mí, a cualquier compañero adventista que esté fundamentado en nuestras creencias, ayudarle también a que su contenido también sea eh, compartido con esas personas que nos importan y que queremos que sean salvos en la tierra nueva con nosotros. Así que bueno, ya nos robo más tiempo y nos vemos en el próximo tema. Bendiciones.